¿Dónde vas? ¿Qué tal, Borja? A muerte ahí. Vamos a hablar hoy sobre volumen de entrenamiento. entrenamiento, tanto en powerlifting como en culturismo, cuando una persona es principiante. ¿Cuántas series tengo que hacer de X ejercicio. ¿Qué hago? Más que yo, seguro. Eso seguro. Seguro que haces más volumen de entrenamiento que vos, Pero mucho más. pero no la misma intensidad. La intensidad no deberíais. Lo haréis poco. ¿Tú qué harías en una persona que quiere ¿Qué iniciarse haría? en el culturismo? ¿Qué volumen de entrenamiento Alto. tirarías? Lo más alto que pudiera. Lo máximo que pueda tolerar esa persona. Que pueda tolerar y que o sea, si puede entrenar 2 horas, 6 días a la semana, 2 horas, 6 días a la semana. Contra más pueda repetir ese patrón importante de movimiento, práctica, antes va a hacerse la técnica y eso va a ser lo más importante para luego poder llegar a meter la intensidad que se necesita. Entonces, pues si tienes, como digo, 6 días a la semana, 2 horas, pues vas a conseguir eso si te vuelves bien antes que una persona que solo tenga 1 hora, 3 días a la semana. Por el hecho de practicar. Más que nada el volumen alto, por eso, por la práctica. Yo en este caso te diría, Yo sí. según la persona, de qué es lo que viene a hacer de deporte. Porque Claro. es lo que te digo, si es una persona que es muy deportista, que viene de haber hecho ya muchos deportes y tal, sí que optaría por lo de meter un volumen de entrenamiento alto, ¿vale? Que realmente esos músculos se enteren de lo que realmente es ya entrenar intenso. Los patrones motores seguramente si he hecho deporte durante toda la vida más o menos se va a poder desenvolver, entonces Más fácil, sí. lo que haría sería, sinceramente, le metería un volumen de entrenamiento bastante, digamos, Medio. medio, pero enfocado sobre todo a eso, a que sepa moverse, ¿sabes? A lo que ya hablamos en la Claro, selección de claro. ejercicios. Y luego le destinaría una parte del volumen de entrenamiento más hacia el final de la sesión y tal, donde realmente con el uso de máquinas, ejercicios más monoarticulares y tal, Más sencillo. de llevarlo realmente a que conozca lo que es esa intensidad, ¿sabes? En Sí, plan, que claro. la musculatura ya se entere de, oye, que podemos llegar a hacer Esto. todo esto, ¿vale? En plan, todas estas unidades motoras las tenemos aquí y se les puede dar uso, ¿vale? Claro. Entonces, Eso como hablamos otra vez, esto depende. Tú te viene la persona y depende de dónde venga, lo bien que se dé. Porque a lo mejor viene de un sitio muy bueno, pero a lo mejor aquí se da muy mal. Entonces va a necesitar más tiempo y más atención y mejor. Claro, y todo luego, depende. pues tendríamos, digamos, os voy a poner el Rangos generales. blanco y el negro, ¿vale? Práctica Está. y práctica. Dejándonos la escala de grises, ¿vale? El blanco y el negro tenemos a la persona esta que es súper deportista, que ya viene a hacer deporte y tal, donde yo le metería un volumen de entrenamiento más o menos medio, priorizando que aprenda realmente los patrones motores y tal, y luego al final de la sesión ya meter algún que otro ejercicio con una intensidad más elevada, que realmente vaya familiarizándose con el fallo, ¿vale? Que depende, como ya se le dé, más práctica, menos práctica. Ahí Ya está, depende de claro. cómo se desenvuelve. Y luego estaría el otro extremo, la persona que viene de no hacer deporte. No hacer deporte. Que a esa persona, sinceramente, yo le pondría un volumen de entrenamiento súper bajo. Porque con el mínimo estímulo va a progresar. Y me centraría en eso, en que aprenda los patrones motores también, ¿vale? Obviamente, Pero hablas de volumen súper bajo efectivo. ¿O de qué hablas de volumen? del volumen total. Vale. Del volumen total, en plan, le pondría un volumen de entrenamiento bastante bajo. ¿Sabes por qué te digo? Esa persona seguramente con hacer sentadilla con barra, el estímulo le sobra. Posiblemente. Vale, pero buscando qué. Yo lo que buscaría es Claro, simplemente sí, esa persona lo que busca el es- aprendizaje de ese Ahí de ese está, patrón motor, ahí está. ¿vale? Es lo que te Y digo. para aprender ese aprendizaje de ese patrón motor necesitas práctica, tío. Sí, Igual, pero... tú metes una Sí, serie, una serie, está claro. no le va a ganar. Tú necesitas práctica, pero también Claro. lo que pasa cuando tú le estás dando, a nivel de aprendizaje, cuando tú le estás dando a una persona algo que es nuevo, no lo puedes estar constantemente de repite, porque al final no saben ni lo que hace. Entonces lo que te digo, yo lo que haría sería planteo un volumen de entrenamiento bajo, donde yo quiero que en esta sesión se quede con esto, ¿vale? Una vez logro este objetivo, vale, con esto seguimos para lo siguiente. La siguiente sesión, Sí. vale,
el otro día hicimos esto bien, ahora vamos a tirar por esto. ¿Sabes? Ahí está la cosa. Así está muy bien hecho. Ahí está la cosa. Porque al final no es ni bajo, ni medio, ni alto. Al final depende de lo que quieras conseguir. Al final hay que entender que sí, sobre el papel. Si tú estás todo el rato haciendo que esa persona repita ese gesto, obviamente, a más práctica tenga. Ahí está. Si yo quiero que esa persona consiga hacer una sentadilla bien hecha, contra más la haga, ejecutándola correctamente y buscando una ejecución correcta, antes la haces bien. Antes que la persona la haga una vez cada 2 semanas. Sí, es lo que te digo. Pues, a lo mejor a la que un año aprendes a hacer algo. Obviamente, yo lo que haría sería. Para ese objetivo. Yo lo que haría es, claro, lo que le pondría es un volumen de entrenamiento bajo, ¿vale? Y lo que haría sería repetir ese gesto técnico varias veces a lo largo de la semana. ¿Sabes? Es decir, yo, una persona principiante que realmente quiero que aprenda a hacer una sentadilla, yo como mínimo esa persona va a hacer 2 veces a la semana sentadilla. ¿Sabes? Que como mínimo 2. ¿Sabes lo que te digo? De al menos que 2 veces a la semana hayamos repetido lo que ya sabes. Porque al final eso es el aprendizaje. Una, que no puedes saturar de meter muchas cosas nuevas de golpe. No lo puedes hacer. ¿Vale? Y segunda, que si eso no se está retroalimentando, ¿sabes? El cerebro dice, esto fuera. Yo el otro día hice la sentadilla así, pero yo el otro día hice un huevo, ¿sabes? Contra más repitas el gesto técnico, antes lo vas a hacer. Ahí está la cosa. Pero yo es lo que te digo. Yo, por ejemplo, pero primero, antes de llegar a hacer eso, pues necesitas, como dice Raúl, unos objetivos primarios que te consigan hacer ese gesto correctamente. Y una vez ya lo tienes medio hecho, ya puedes ir subiendo ese volumen para hacerlo tuyo. Ahí está todo. ¿Sabes? Entonces lo que os tenéis que quedar es de que hay una... Siempre llevan muchos años, ¿vale? Que se han marcado como que hay que hacer tanto número de series de un volumen mínimo hasta un volumen máximo, tal. Esto no vale para nada. Esto no es que no valga para nada, sino que esto para quién está hecho. ¿Sabes lo que te digo? Lo que hemos hablado. El contexto, ¿vale? Dependiendo de lo que venga cada persona, va a ser más interesante hacer una cosa, va a ser más interesante hacer otra. En resumen, yo me quedaría con lo que hemos comentado, ¿vale? De que si esa persona ya viene de hacer mucho deporte, obviamente va a poder tolerar un mayor volumen de entrenamiento. Sí, adaptado, entonces vamos a tirar por ahí, ¿vale? Y luego, cuando una persona viene de no hacer deporte, va a tolerar menos volumen de entrenamiento, pero es que además llegar a grados de intensidad alto va a ser más complicado. ¿Sabes? Entonces lo que te digo, yo el priorizar, por ejemplo, de que empiece a conocer qué es la intensidad, sería más al menos yo le metería más volumen de entrenamiento a la persona que viene a la persona que viene de ya entrenar, a la persona que no viene de entrenar. La persona que no viene de entrenar, obviamente algo de intensidad vamos a tener que meter alta también para que vaya conociéndolo, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es meter variedad de ejercicios realmente a una intensidad alta, porque realmente esa persona, si viene de no entrenar, es que no va a volver a venir al gimnasio. Hombro, press militar, pectoral, press banca, press en máquina. Vas haciendo los patrones más sencillos en máquina para ir a adaptarlo a hacer una intensidad, ¿no? Voy a aprender a aplicar intensidad y antes de realizar eso, pues buscar esos objetivos a nivel de gesto técnico, tanto en sentadillas como en press banca y todos los movimientos principales de cara a poder desenvolverse de puta madre en una sesión de entrenamiento, que al final es lo que va a conseguir progresar como individuo. Y ya tras unos meses, pues podrás conseguir saber aplicar una buena intensidad alta que se necesita para progresar y un buen gesto técnico que te permitirá desenvolverte en los objetivos principales para generar pues, esa tensión a nivel global de la musculatura. Ahí está. ¿Sabes? Entonces tenéis que quedarla bien con que más tiempo lleves entrenando, ¿vale? Vas a poder tolerar más volumen de entrenamiento, vas a poder seleccionar otros ejercicios. Lo que tenéis que entender es que el volumen de entrenamiento que metáis ahora, posiblemente no, seguro, no será el que metáis posteriormente, ¿sabes? Es algo que va a ir cambiando, siempre en función del contexto que tengáis. Y de la persona, tío. Exacto. No cualquiera recupera igual. Ahí está, depende del contexto, la persona y tal, esto va a cambiar, ¿vale? Es lo que te digo, yo en una etapa de mi vida puedo estar metiendo este volumen de entrenamiento y tolerándolo, y luego en otra etapa, ni de coña. Yo, por ejemplo, si meto el volumen de entrenamiento que metía cuando entrenaba en cuarentena en mi casa, que estaba todo el día en casa, ¿sabes? Si lo meto ahora, la primera sesión me muero.
En plan, a la quinta serie de peso muerto rumano. Estás fundido. ¡Buah! Al final, Buah. quedaros con que hay ya estas dos cosas principales, ¿no? El saber aplicar una intensidad elevada y el desenvolverte con los principales gestos técnicos del gimnasio. Entonces, ahí ya puedes entrenar tanto como te recuperes. Eso es así. Yo he visto tablas, la típica tabla de mínimo 10 series, mínimo 4 series, hasta máximo 30 series. Sí, Eso es una depende imbecilada. depende del autor que cojas, también te dan una... Eso es una imbecilada, pero brutal. Ejemplo, Dorian Yates. No, Mike Menser. Alguno lo conocerá, que le gusta el culturismo. Principales del heavy duty, del puro y duro. Esos tíos hacían a lo mejor una serie para el cuádriceps a la semana o cada semana y media. Una serie brutal de intensidad, pero ya está. Y estaban fuertes, pero muy fuertes. Que compitiendo en el Olimpia y todo el rollo. Te vas a Arnold Schwarzenegger. 50 series, 70 series, hasta 2 veces al día. 4 horas al día, 5 horas al día. Paco Bautista, español, igual. Paco Bautista era un heavy duty, pero con un volumen, o sea, un heavy duty con un entrenamiento alemán. Era brutal. Sí. Era brutal, una barbaridad de intensidad y de volumen. ¿Y cómo estaba? No hay otro español. Como él. O sea, esas tablas están bien como referencia, pero a la vez mal, porque si ves que el mínimo es 10, igual piensas, hostia, a lo mejor con 5 no me va bien. Y a lo mejor es lo que tú necesitas. Al final, Claro. si no tenéis una persona que os está guiando que os está llevando el entrenamiento y tal, ¿vale? Tenéis que, lo que dice Borja, de coger tablas, por ejemplo, la de Mike Israel, creo que es la de... Sí, creo que es esa. Vale, la de más o El menos máximo, entre el mínimo. 10-20 series, más o menos, Algo así era, sí. ¿vale? Es lo que te digo. Es un estándar que, como referencia de más o menos, tendréis que caer por ahí. Ahora bien, en base a vuestro contexto, ¿vale? Tiraréis más hacia uno o hacia otro, hacia un rango o hacia otro. Que a lo mejor es lo que te digo, tu volumen mínimo en lugar de 10 va a ser 5 y tu máximo va a ser 15. ¿Sabes? Es lo que te digo. Yo, sinceramente, si realmente entrenas intenso de verdad, 15-20 series hay que tener huevos. Hay que tener huevos. 2 horas en un entrenamiento, personas naturales sobre todo, ya te 2 horas en entrenamiento entrenando brutal, con intensidad elevada, más de 2 horas, lo dudo que lo estés haciendo. Lo dudo, porque para eso necesitas una experiencia y una práctica impresionante de años de entrenamiento duro, asimilar el volumen, asimilar esa intensidad que estás haciendo, porque si no es que lo que digo, entre 15-20 series realmente con intensidad alta, uf. No vas a hacer casi nadie. Y si no, que venga la prensa conmigo una tarde. Verás. ¿Sabes? Eso, tío. Que vamos a hacer cuádriceps. Vas a ver. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Se van a enterar. Vas a ver. Hostia, alguna ha pasado. Sí, es verdad. Vale, al final... Las bases son las bases. Y el volumen y eso es... La frase esa para mí es clave para poder entenderlo. Entrenar tanto como te recuperes. Si tú vas a estar una semana, que sabes que vas a estar una semana de vacaciones, que vas a tener el estrés bajo, que bueno, todo está a favor de que te vas a recuperar de puta madre. Entrena más. Puede ser. Entrena más. Te vas a recuperar más. Todo está a favor. Entrena más. Yo también opino eso, ¿sabes? Al final, cuando entrenamos damos unos estímulos, ¿vale? A los que luego te tienes que recuperar. En función de cómo sea tu recuperación, vas a poder tolerar una cosa, vas a poder tolerar otra, ¿sabes? Si vienes de estar durmiendo 8 horas a de repente pasas a dormir 5, te aseguro que no vas a poder entrenarlo. Nada. O no vayas a entrenar. O muy complicado. Duerme y al día siguiente, pues, si no vas a dormir. ¿Sabes? Es lo que te digo. Si tú estás acostumbrado a dormir 8 horas, que siempre de normal duermes 8 horas, y un día por lo que sea duermes 5, no es el mejor día para que vayas a cumplir con la sesión. No, vas a una sesión. Ahora bien, lo que te digo, si es porque ha cambiado tu ritmo de vida y a partir de ahora es que vas a dormir 5, adaptar el entrenamiento, baja el volumen de entrenamiento y tal, claro. Y ves cogiendo ritmo otra vez. Ya está. Aquí no hay ningún sistema. Vale, al final estábamos hablando en cuanto a culturismo, ahora en powerlifting, la verdad que yo es lo que os digo. Yo cuando una persona se inicia en el gimnasio, bien sea por powerlifting o culturismo, para mí son lo mismo. ¿Sabes? Para mí son lo mismo. La única diferencia, que si esa persona está enfocada a powerlifting, sí o sí los básicos de powerlifting. Más prioridad de los básicos. Ahí está. Que aún así, de la persona de culturismo debe también casi la misma prioridad o la misma desde mi punto de vista los básicos.
Es lo que te digo, a lo mejor pues con una persona que viene enfocado hacia culturismo, pues me puedo permitir, por ejemplo, no meter una sentadilla, ¿sabes? Depende. No, pero es lo que te digo, pues igual opto por una variante de sentadilla diferente. Para empezar, no digo. Para empezar, Yo si esa persona... Todo depende de la persona, pero si esa persona veo que se le adapta mejor un movimiento similar a la sentadilla clásica, pero que no es con la barra normal, ¿vale? Claro. Yo sí veo que se le adapta mejor, yo lo pongo. Ahora bien, si me viene de enfocada por powerlifting, vamos a hacer sentadilla. ¿Que no te da la movilidad para tal? Pues vas a hacer sentadilla con pausa de X forma, sentadilla con pausa de tal. Claro, tranquilo que ya me sí o sí. Y el culturismo es depende. Exacto. Es lo que decide Raúl y es verdad. Lo que si ese depende lo podemos quitar y poder meter esa sentadilla, desde mi punto de vista, muchísimo mejor. Ahora bien, si ese depende no va a favor de meter esa sentadilla, pues lo vamos a quitar porque no hay ningún problema. Es lo que te digo. Yo al siempre... final, el culturismo es estimular. Yo buscaría, ¿vale?, que el patrón de movimiento que se aprende sea lo más similar a lo que luego va a ser el movimiento de competición. Obviamente, si me viene una persona principiante, de primeras no le voy a meter una sentadilla barra baja, va a hacer una sentadilla barra alta. Eso es, yo creo que todo el mundo le queda claro, ¿vale? Igual que si me viene una persona nueva, no va a hacer un peso muerto sumo, va a hacer un peso muerto convencional. Buscamos siempre el patrón más sencillo. No, y también porque el peso muerto convencional siempre te va a venir bien. Tener un buen peso muerto convencional siempre te va a venir bien de cara a tener un buen peso muerto sumo. Es lo que te digo, si luego a ti se te adapta mejor el peso muerto sumo, ya tendrás tiempo de hacer el peso muerto sumo. Igual que la sentadilla para cualquier patrón que tenga que ser flexión y extensión de rodilla. Ahí está. Vale, entonces lo que te digo, la diferencia realmente de cuando una persona viene enfocada al culturismo y cuando viene enfocada al powerlifting es que en powerlifting sí o sí vamos a empezar a trabajar con sentadilla, peso muerto. Exacto, sentadilla, peso muerto y press de banca, sí o sí lo vas a trabajar, ¿vale? Que no se te adapta porque tal, tranquilo que le buscaremos la variante, ¿vale? Lo que te digo, si una persona va a venir en el culturismo, pues a poder ser, sí que esos tres básicos los metería, pero no les metería a lo mejor la prioridad que les meto en powerlifting. Es decir, en powerlifting optaría por meter más volumen de entrenamiento, para que no estamos hablando aquí de volumen de entrenamiento, pues yo destinaría más volumen de entrenamiento a esos básicos, a esos tres básicos, mientras que a culturismo habrían otros movimientos a los que también les daría importancia, pues lo que te digo, yo por ejemplo, si una persona por culturismo, yo le daría la misma importancia a un press militar con press de banca. Sí. Por ejemplo, ¿sabes? En cambio, si una persona me viene enfocada por powerlifting, pues no. Ahí está la cosa. Entonces también tenéis que tener en cuenta esto, depende de la modalidad que vayáis a hacer, ¿vale? Vais a tener que priorizar más volumen de entrenamiento en una cosa u otras. Ya no estamos hablando de volumen total, estamos hablando de especificidad. Especificidad al final es muy importante porque tú no puedes ser excelente en powerlifting y excelente en culturismo. Puede pasar. Totalmente. Porque van muy estrechamente relacionadas. Sí, puede llegar a pasar, pero no va a ser fácil. Ni tampoco cualquiera puede hacerlo. ¿Sabes? Entonces, al final, por mejor que se puedan dar las dos disciplinas, para ser extremadamente bueno en una u otra, debes de ser específico. Al final es eso, siempre si, por más que dos deportes tengan similitudes entre ellos, al final vais a tener que escoger uno u otro. Claro. Vale, que al principio, eso que te digo, también el powerbuilding y tal, ha pegado tanto, creo yo, porque como tanto el powerlifting como el culturismo al final en un principio son algo muy similar, ¿vale? Pero luego al final es eso, una vez tú te vas haciendo más experto, sí, tú tienes que coger un camino, tienes que coger otro. Se le ha dado bombo y nombre a algo que está hecho toda la vida. Sí, obviamente lo de empezar con los básicos. Ahora mismo yo creo que se empieza menos, depende de cómo lo compares. Si lo comparas con hace 10 años igual se empieza más, pero digamos con la última época, para que me entiendas, la última época yo, desde mi punto de vista, se empieza menos por los básicos que en la época de los 80, 70, cuando antes había menos variedad, había más, pues el hecho de empezar por esos movimientos, porque al final eran lo que más se trabajaba. Sí, pero también porque era algo común. Entonces simplemente había una barra con discos. Claro, había menos variedad, pero aún así... también viene todo esto... Porque maquillaje había, ¿no? Sí, pero también viene todo esto de que ahora, por ejemplo, pues la gente prioriza, ¿vale? Lo de que llega al gimnasio, se pone con la máquina y tal. Está de confort. No, y que también esto viene de que los propios gimnasios, ¿sabes? En plan, para el propio gimnasio es muy cómodo, ¿sabes? Compro una máquina, esto con que le diga 4 cosas al chaval,
más o menos se desenvuelve, yo me lavo las manos. Sí, pero hoy en día con la información que tenemos a la mano... Sí, es lo que te digo, también si esa persona... Antes luego cuando empecé, tío, ¿te acuerdas, no? Buscabas y... rutina de Arnold, rutina de... Sí, no, sí. Wader, rutina Wader. Antes Ahí era nos pasa todo. Claro, no había tanta información, que ya había, pero no había tanta como hay hoy en día. Entonces hoy en día, tío, cualquiera que quiera empezar en el culturismo, Google, entra a Google, sabe buscar información... Hombre, yo me acuerdo cuando yo empecé a... Malo encontrará, pero bueno también. Tú, no sé, te imagino que igual, pero cuando empezaste aquí a entrenar, existía la Wader y... Poco más. Intentabas invitar a Arnold, a Ronnie Coleman, crear su rutina y dices, claro, porque yo también. Claro, ¿sabes? Sí, Él hace este ejercicio, está fuerte, yo voy a hacer este también, ¿sabes? Que al final esa idea no es mala, ¿eh? Porque si a él le funciona igual, porque a mí no. No, sí, lo único que es eso, al final, nosotros lo que decimos, cuando nosotros nos... en nuestra época... ¿Sabes? Ojo, aquí los hace 5 años. O 6. O 7. Aquí los abuelos, ¿vale? Lo que estamos diciendo, ¿vale? Es que al final nosotros era eso, ¿sabes? Teníamos que buscar, ¿vale? De qué rutina hacía porque tú lo veías grande, tú querías estar grande como él. Claro. ¿Sabes? Pues tú mirabas su rutina, tal, ¿vale? Nosotros lo que os estamos planteando es en base a lo que os estamos comentando, empezar a elaborar lo vuestro, ¿sabes? Porque al final es eso, no va a haber una rutina preestablecida que va a ser la hostia, no. Va a ser tu rutina. En plan, lo que te digo, a lo mejor la rutina que es la hostia para Borja, para mí es una mierda. Ya, hablando claro y al revés igual. Entonces lo que os decimos, depende de la persona, en los contextos que os hemos explicado, ¿vale? Por más que os hemos puesto un ejemplo súper extremo y otro súper extremo, ¿vale? Dentro de esos extremos, buscar más o menos dónde os movéis y a partir de ahí decir, vale, pues yo estaré más o menos, tendré que hacer estas cosas o tendré que hacer otras, ¿vale? Porque nosotros es eso, nosotros cuando empezamos la información que había era bastante escasa y te tocaba tirar de eso, de ver qué rutina hace qué rutina hace el otro. Y ahí apenas se hablaba de volumen de entrenamiento, de más que nada es que tú buscabas la rutina, la intensidad en el papel no sé dónde la leías, porque a lo mejor te ponía 4 series por 10. Trabajaba por RM. 4 series por 10 repeticiones y dices tú, y no te ponía ningún indicativo. 4 por 12, lo típico, 4 por 2, 4 por 2. ¿Sabes? Y claro, que en realidad yo siempre trabajaba con inteligencia con sentido común. Yo cogía 4 por 12 y yo veía, yo veía vídeos de Arnold, todo eso, cómo entrenaban, y veía que hacían series piramidales. Cogían un peso en la primera serie, ¿no? Que era menor que el de la cuarta, última. Y hacían como, digamos, las 3 anteriores, como calentamiento para esa cuarta, darle con el mayor peso de esas 4 y más cerca del fallo, o al fallo. Entonces yo hacía eso, cogía la primera serie, cogía un peso más ligero, hacía 12 repeticiones, lejos del fallo. La segunda, un peso mayor. La tercera, un peso mayor y una intensidad mayor. Y la cuarta, ya el mayor peso que podía y con la intensidad mayor que podía. Yo era lo más bro que existía, ¿sabes? Yo veía eso es muy bro, eso, Yo veía el 4x10. Las 4 series al fallo. A las 4 series al fallo. Igual. ¿Sabes? En plan, la piramidal que dice Borja, yo la piramidal la hacía a la inversa, ¿sabes? La de ir bajando eso. Pero por el hecho de que yo tiraba la primera serie al fallo y luego la segunda no había cojones a moverla, ¿sabes? En plan, yo lo que te digo, se la toma por culo, la primera serie de la sesión, la más pesada, luego iba bajando el peso, ¿sabes? En plan, lo que te digo. Mal que calentaría algo, Sí. Si no... Ahí está la cosa, ¿sabes? Digo, pues, hoy en día tenemos más información, ¿vale? Para saber, pues eso, que dependerá de qué ejercicio estemos utilizando. Será más conveniente llegar al fallo, será más conveniente... Usar una técnica, usar otra... Exacto, ¿vale? Que es al final lo que intentamos transmitir, ¿vale? La variedad está al gusto, pero en tu variedad, porque al final cada uno necesitamos una cosa u otra. Sobre todo eso, aquí en volumen de entrenamiento, quedaros con que así muy a grosso modo, ¿vale? Si vienes de hacer mucho deporte vas a poder tolerar más volumen, si vienes de no hacerlo vas a tolerar menos. Esa persona que viene de no entrenar, no vamos a meterle tanta familiarización con el fallo. Que va. No. Exacto, obviamente, vamos a meter máquinas para que esa musculatura vaya moviéndose, esa articulación se vaya moviendo, para que se enteren de que vamos a trabajar. Pero mandar estímulo al cuerpo de que, oye, que nosotros queremos marcha. Ahí está. ¿Sabes lo que te digo? Obviamente. Ya está. Vamos, lo que ha dicho Borja, utilizando máquinas y tal, vamos a hacer que realmente conozca lo que son unos grados de intensidad elevados, ¿vale?
pero digamos que no vamos a priorizar tanto volumen de entrenamiento ahí. En cambio, una persona que ya viene de entrenar, de practicar muchos deportes y tal, lo que te digo, sí, vamos a meter el volumen de entrenamiento a que aprenda a hacer los movimientos y tal, pero también vamos, sobre todo, que conozca lo que es intenso de verdad, ¿sabes? El trabajo de máquinas, esa intensidad va a ser mucho mayor. Porque es lo que te digo, una persona que, por ejemplo, viene de jugar a fútbol toda la vida, sí, deporte has hecho. Ahora bien, tú no sabes lo que es una serie del fallo, chaval. Vas a ver tú lo de que no, es que yo juego a fútbol los domingos, no hace falta que haga pierna. En cambio, una persona que viene de verás. las artes marciales como yo, ahí, por ejemplo, la fuerza explosiva está. Sí, a ver, lo bueno de los... Hay cosas que la resistencia... A ver, a mí lo que me gusta mucho, ¿vale? Lo que me doy cuenta mucho de cuando una persona viene de deportes de contacto, ¿sabes? Que ha practicado tipo boxeo, MMA... La facilidad de la coordinación... Porque yo tuve ese problema de coger yo la primera mancuerna y decir, hostia, es que tiro más con el brazo que más uso que con el otro, ¿no? Yo eso no me pasó. ¿Por qué? Porque yo ya tenía tanto ejercitado el izquierdo como el derecho. Yo realmente donde lo noto, ¿vale? Es la capacidad de esfuerzo, tío. Cuando una persona te viene de deportes de lucha, tú le metes una serie al fallo, esa persona es capaz de aguantar y llegar al fallo. Una persona que te viene de hacer otro deporte distinto, por ejemplo fútbol, o te viene de no hacer deporte tal, tú lo metes en la leg extension a tirar al fallo y coger, está haciendo y de repente hace... Claro. No, que ya no puedo, como que ya no puedes, tío. En cambio, una persona que viene de deportes de contacto, tío, empieza a tirarte empieza, ¿qué dices tú? Claro. Hostia, las últimas dos, ¿cómo las has sacado? Es que te parten la cara, te sale sangre, es un puto crío y te vas al baño, te pones un tapón, ya no sale, pues a seguir. Pero ahí está el ejemplo, ¿vale? De que dependerá de la persona, no es una cosa u otra. Si esa persona viene de deportes de contacto, no meteremos tanto trabajo a esa intensidad, priorizaremos que aprendan los gestos técnicos, ¿vale? Obviamente algo de intensidad tocaremos. Para que no vaya perdiéndola. Exacto, pero esa persona ya es capaz de conseguir tolerar eso. En cambio, en personas que vienen de otros deportes donde eso no se trabaja o personas que no entrenan, vamos a hacer que conozcan esto y que es lo que realmente es esforzarse, ¿vale? Por eso os decimos que al final os damos aquí diferentes ejemplos, ¿vale? Para que vosotros luego en vuestra casa lo penséis y digáis, vale, pues yo vengo a hacer esto, vengo a hacer lo otro. Tiro por aquí, tiro por allá, ¿vale? Porque al final es eso. Una persona, por ejemplo, os voy a poner por ejemplo, una persona que viene de deportes cíclicos, ¿vale? Que viene a hacer, por ejemplo, ha hecho bici o carreras populares, sí, claro. que corre, tal. Resistencia. En lo que te digo, esa persona realmente, a nivel de volumen de entrenamiento, esa persona tolera. Ahora bien, lo que te digo, si yo a esa persona le meto a hacer series al fallo, es lo que te digo, pues yo sinceramente lo que haría... Reducir volumen y priorizar esa intensidad. Yo lo que haría es realmente que conozca la intensidad. Claro. Tranquilos que esa persona volumen de entrenamiento... Sí, ya lo tiene comido. Sí. No tendrá problema. Ahora bien, si tú le metes intensidad realmente alta, no va a tener problema. Te digo yo que volumen de entrenamiento no tolera nada. Entonces yo lo que haría sería familiarizarlo con esa intensidad alta. ¿Vale? Es lo que te digo. Pues tenéis que tener en cuenta eso, el contexto del que viene cada persona y a partir de ahí optar por unas cosas u otras en base a lo que hemos comentado. Ya está. ¿Lo estaría, no, tío? Lo estaría. Uno más.